Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día, miércoles 13 de agosto de 2025. Hoy reflexionaremos la palabra bajo el título El valor de la misericordia, meditando en el pasaje de Levítico capítulo 25, versículos 39 al 55. Descubriremos cómo la misericordia en nuestras relaciones refleja el corazón mismo de Dios. La palabra de Dios dice así en Levítico capítulo 25, versos 39 al 55. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas, allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. Si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se pagó por él. Si solo faltan pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su rescate en proporción a esos años. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de esos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, yo soy el Señor, su Dios. La clave del pasaje de hoy se encuentra en el versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza. En este pasaje extraordinario encontramos uno de los códigos de derechos humanos más avanzados de la historia antigua. Dios establece principios sobre cómo debe tratarse a aquellos que, por circunstancias económicas extremas, se ven forzados a venderse como siervos. Estos principios revelan el valor infinito que Dios pone en cada ser humano y cómo debemos reflejar su misericordia en todas nuestras relaciones. La prohibición de tratar con dureza al hermano empobrecido es central en este pasaje. La palabra hebrea usada aquí es la misma que describe cómo los egipcios trataron cruelmente a los israelitas durante su esclavitud. Dios está diciendo, recuerden cómo los trataron a ustedes y no hagan lo mismo a otros. La memoria de nuestro propio sufrimiento debe convertirse en compasión hacia el sufrimiento ajeno. Es significativo que Dios fundamente esta misericordia en la identidad de su pueblo. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. Los israelitas no podían ser vendidos como esclavos comunes porque ya pertenecían a Dios. Esta verdad es profundamente aplicable a nosotros hoy. Somos propiedad de Dios, comprados por la sangre preciosa de Cristo y por lo tanto merecemos tratamiento digno. La instrucción de tratar al siervo hebreo como criado o como extranjero establece un estándar de dignidad laboral revolucionario. Aún en una relación de dependencia económica, la persona mantenía su valor intrínseco como ser humano.
No era propiedad, sino alguien que temporalmente prestaba servicios en una situación de mutuo beneficio. El límite temporal del servicio hasta el año de jubileo enseña que ninguna dificultad económica debe resultar en esclavitud permanente. Dios siempre provee escape y restauración. Esta esperanza debe llenar nuestros corazones cuando atravesamos tiempos difíciles. Ninguna situación adversa es permanente cuando Dios está en control. La posibilidad de redención, incluso antes del jubileo, muestra el corazón restaurador de Dios. Él no se deleita en que sus hijos permanezcan en situaciones difíciles más tiempo del necesario. Siempre hay oportunidad para la restauración temprana cuando hay amor familiar y recursos disponibles. La diferencia establecida entre el trato a hermanos israelitas y extranjeros no era discriminación racial, sino reconocimiento de diferentes responsabilidades dentro del pacto. Sin embargo, incluso en estas diferencias se mantenían estándares de humanidad básica. Nadie debía ser tratado con crueldad innecesaria. La frase repetida "tendrás temor de tu Dios" conecta directamente nuestro trato hacia los vulnerables con nuestra relación con Dios. No podemos separar nuestra espiritualidad vertical de nuestras relaciones horizontales. Cómo tratamos a los que dependen de nosotros es un barómetro de nuestra reverencia hacia Dios. Este pasaje nos desafía a examinar todas nuestras relaciones donde tenemos algún tipo de autoridad o ventaja. ¿Cómo tratamos a nuestros empleados, subordinados o aquellos que dependen de nosotros de alguna manera? ¿Reflejamos la misericordia de Dios o aprovechamos nuestra posición para beneficio personal? La misericordia que Dios demanda no es debilidad o permisividad, sino fuerza controlada por el amor. Es poder ejercido para el beneficio del vulnerable, no para la explotación del fuerte. Es la misma misericordia que Dios nos muestra. No nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos para nuestra restauración. La conexión entre recordar nuestra propia liberación de Egipto y mostrar misericordia a otros es crucial. Cuando recordamos de dónde nos sacó Dios, cuando recordamos nuestro estado desesperante antes de conocer a Cristo, eso debe crear en nosotros un corazón tierno hacia aquellos que todavía luchan. Finalmente, estos principios apuntan hacia Cristo, quien siendo en forma de Dios, no se enseñoreó de nosotros, sino que tomó forma de siervo para redimirnos. Él es el ejemplo perfecto del poder ejercido en misericordia, de autoridad usada para servir y liberar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo perfecto de cómo tratar a aquellos que se encuentran en posiciones vulnerables. Reconocemos que toda autoridad y toda ventaja que podamos tener viene de ti y debe ser ejercida según tus principios de misericordia y justicia. Te pedimos perdón por las veces que hemos usado nuestras posiciones de fortaleza para beneficio personal en lugar de para el bien de otros. Ayúdanos a recordar siempre de dónde nos sacaste, la esclavitud espiritual en la que vivíamos y cómo eso debe crear en nosotros compasión hacia ti.